La cátedra de hoy se llama Santa Fe, Ciudad de Derechos, y está con nosotros el doctor Lisandro Género y el señor Manuel Rodríguez. Eh, el doctor Género es abogado, mediador perjudicial, comunitario y penal, especialista en derecho administrativo, diplomado en políticas públicas y en género y derechos humanos. Es jefe de Departamento de Mediación Comunitaria de la Dirección de Derechos Ciudadanos de la Municipalidad de Santa Fe. El señor Rodríguez es director ejecutivo de la Oficina de Atención de Consumidores y Usuarios de la Municipalidad de Santa Fe. Y con esto le damos espacio a el señor Género o el señor Rodríguez. No sé qué va primero. Bueno, voy a arrancar yo. En primer término, muchísimas gracias por la invitación, especialmente a Esteban Piva, que fue quien tuvo la inquietud. Ana, un gusto conocerte y también gracias a vos por este espacio. Y a todos los presentes, por supuesto, le doy también la bienvenida y les agradezco estos minutos de atención que seguramente van a tener para con nosotros. Me acompaña, como bien decías, el doctor Género, que es nuestro jefe de departamento de la Dirección de Derechos Ciudadanos de la Municipalidad de Santa Fe. Ya en su momento él va a explayarse un poco más sobre la temática particular que nos convoca. Yo simplemente a modo de título y antes que nada quería agradecer la invitación, como lo hice al principio, que en principio había estado dirigida a nuestra directora general, Florencia Gentile, que es la directora, que bueno, lamentablemente por cuestiones de agenda, esta mañana se le confirmó una reunión que durante la semana estuvo dando vueltas y lamentablemente ella no va a poder acompañar. Así que bueno, un poco yo haciéndome responsable de esta ausencia, les quería contar un poco para los presentes que conozcan sobre esta dirección de derechos ciudadanos, que podemos decir que tuvo una bisagra a partir del inicio de la gestión, de esta última gestión del doctor Poletti allá en diciembre del 2023, porque el doctor Poletti la jerarquizó, eh, poniéndola a la altura de una secretaría, la jerarquizó como secretaría porque era una dirección que estaba bajo la jurisdicción de una secretaría, la Secretaría de Gobierno, y además también hubo un cambio en el nombre de la dirección. Anteriormente era Dirección de Dirección de Vinculación y Derechos Humanos. Aquí quedó subsumido derechos humanos dentro de derechos y como ustedes bien lo mencionaron, se llama Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana e Institucional. Se le agregó esta palabra que tiene un significado muy importante para la gestión, porque un poco nos encargamos de eso, justamente lo que la palabra indica, la vinculación institucional, porque no nos queda solamente la jurisdicción del vecino particular, del santafesino como tal, las distintas instituciones que forman el conglomerado social de Santa Fe. Es una dirección que tiene unos 20 años aproximadamente, que en su momento, inicio de la gestión del ingeniero Mario Barletta, fue que, bueno, tuvo la decisión de separar los distintos departamentos que tiene, o mejor dicho, aunar todos los departamentos que tiene esta dirección en uno solo y darle esta jerarquía de que el santafesino pueda tener un lugar donde reclamar y hacer valer todos sus derechos como ciudadano. Y en particular, esta dirección hoy está conformada por 5 departamentos o 5 oficinas, como quieran llamarles. Uno es la Municipal de Consumidores y Usuarios, que me toca a mí dirigir en este momento, que como la palabra lo dice, un poco nos ocupamos de toda la relación que tienen los santafesinos con los servicios, con la compra de insumos y demás. Velamos por la protección de los derechos del consumidor. Después tenemos también la Oficina Municipal de Inquilinos, que también tiene que ver con defender los derechos de las personas que están alquilando, pero no solamente a los inquilinos, sino también la interacción con las inmobiliarias o con los propietarios, para también hacer el vínculo entre las partes. Tenemos la Oficina de Objetos Perdidos y Documentación Extraviada, tenemos el Observatorio de Geriátricos, que
no tiene poder de policía, lo que hace simplemente este observatorio es recabar, recoger la demanda de aquellas personas que tienen familiares alojados en instituciones y que ven vulnerado algún tipo de derecho. Bueno, lo que se hace es canalizar a través nuestro esa demanda para que nosotros, digamos, realicemos la gestión pertinente tanto en la Secretaría de Control para verificar que esa institución esté bajo las normas y en condiciones de estar habilitada, o justamente la Secretaría de Habilitación de Negocios, que también es la que vela para que se cumplan todas las normativas. Y por último, y no tan importante, no es que la dejo última, sino porque justamente es Lisandro, es su jefe de departamento y que va a ampliar, por supuesto, en su debido momento cuando le toque la palabra, el Departamento de Mediación Comunitaria, que bueno, es un instituto, la mediación, ustedes lo saben, muy importante, que a nosotros nos posibilita resolver conflictos de vecinos desde el más sencillo hasta el más importante. El más sencillo puede ser una cuestión de medianeras, puede ser una cuestión de residuos, puede ser una cuestión de ramas de árboles que invaden una jurisdicción, bueno, hasta otros mucho más graves todavía, que hasta a veces tienen violencia de por medio. Lo que hacemos es tratar de pacificar, tratar de llegar a un acuerdo entre las no es, les puedo asegurar que hemos evitado una gran cantidad de casos que lleguen a la justicia para, bueno, evitar justamente eso, que las partes puedan acordar sin más que eso, ¿no? Una palabra y formalizar un acuerdo que va a servir para evitar un conflicto mayor. Eso es más o menos un panorama a grosso modo de lo que es esta Dirección de Derecho y Vinculación Ciudadana en esta gestión del doctor Poletti. Después sí, hacer un poco de hincapié en por qué el doctor Poletti le dio esta jerarquía a esta dirección, que no la tenía en su momento, y la separó de la secretaría bajo la que estaba, es porque él cuando comenzó esta gestión puso como horizonte o como meta tres ejes fundamentales en los que iba a circular su gestión, que era ordenar, levantar y pacificar la ciudad. Bueno, eso como conceptos amplios, ¿no? Más allá de la gestión propia que tiene cualquier municipio de cualquier lugar del país, pero hizo especial hincapié en esos tres ejes, de acuerdo a las circunstancias de Santa Fe en ese momento: ordenar, levantar y pacificar a la ciudad de Santa Fe. Y ahí nosotros entramos de lleno en uno de los ejes fundamentalmente, que es el de pacificar, porque justamente a través de estas herramientas que nosotros tenemos, que es la mediación comunitaria como una de ellas, podemos resolver conflictos, podemos evitar problemas entre vecinos, vulneración de derechos, entre otras cuestiones, y en ese sentido, por intermedio del trabajo de la Oficina de Mediación Comunitaria, hemos hecho y seguimos haciendo, obviamente, numerosos talleres, por ejemplo, de comunicación asertiva y no violenta, resolución pacífica de conflictos, esto fundamentalmente en establecimientos escolares. Habíamos comenzado en una primera etapa con los de nivel secundario, y por la demanda hemos tenido que también avanzar, porque era así la solicitud de los docentes, de los funcionarios, de los directivos de las escuelas. Los conflictos ya nacen desde mucho antes de la edad de nivel secundario, por lo tanto hemos tenido que incursionar también en estos talleres en el sector primario, en clubes deportivos, en vecinales, bueno, en distintos lugares donde hay conflictos. Ahí tratamos de intervenir con esta visibilización, concientización del trabajo que nosotros hacemos. Hace poco hemos comenzado, justamente en este mes de mayo, con buen suceso hasta el momento, talleres de discriminación en los clubes de fútbol, empezando por los jóvenes, los de categorías inferiores. Ya hemos empezado con Colón, lo vamos a hacer la semana que viene con Unión, tenemos ya un preacuerdo con la gente de la Liga Santafesina de Fútbol para llegar a todas las instituciones que tienen, bueno, jurisdicción acá en el ámbito de la ciudad de Santa Fe. Bueno, en fin, trabajar un poco, como decía hoy al principio, con esto de la vinculación institucional con organismos que están más o menos en el mismo camino que el nuestro, como es el tema de preocuparnos por el caso de resolver conflictos por la vía pacífica,
En ese sentido hemos trabajado, por ejemplo, con la Mesa de Diálogo Religioso, con la Mesa del Diálogo Santafesino, con organismos que fomentan la cultura de la paz. Bueno, en fin, ese es un poco el objetivo de nuestro trabajo. Esto en el ámbito de la mediación comunitaria. Obviamente que ya Lisandro va a ampliar mucho más. En el caso de observatorios de geriátricos, que yo les comentaba cuál era nuestra competencia, hemos intervenido, por ejemplo, les cuento, en reclamos de familiares, de personas que se encuentran institucionalizadas o alojadas en dependencias privadas, porque, bueno, se constataron situaciones de vulneración de derechos y allí es donde hemos tenido también la posibilidad de intervenir para tratar de acercar a las partes y para tratar de resolver esa situación. Y por último, como para ir cerrando esta introducción, decirles que también dentro de la Dirección de Derechos Ciudadanos tenemos dos espacios que nos toca de alguna manera direccionar, que son el Consejo de Usuarios y Consumidores, de Protección de Usuarios y Consumidores, que está compuesto no solamente por gente del Departamento Ejecutivo Municipal, nuestros empleados, nosotros mismos que estamos en la gestión, sino también que tiene representantes del Consejo Municipal, uno por la mayoría, uno por la minoría, representantes de organizaciones no gubernamentales que también protegen derechos de ciudadanos en cuanto a defensa del consumidor, y las universidades, tanto la del litoral como la católica. Y por otro lado, tenemos también el Consejo Municipal de Asuntos Indígenas, que también es de alguna manera competencia nuestra velar por el reconocimiento de todos los derechos que tienen los pueblos originarios, fundamentalmente, por supuesto, los que están dentro de nuestro ejido urbano. Esto es una manera de pantallazo general como para que conozcan un poco nuestra dirección y cuáles son nuestras competencias. Ahora yo le voy a ceder la palabra a Lisandro para que, por supuesto, se explaye mucho más en lo que tiene que ver con su competencia. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Les agradezco la participación, la invitación a este espacio. Agradezco, como Manuel decía, la iniciativa, porque bueno, es importante también reflejar el trabajo que se viene desempeñando desde hace mucho tiempo. Qué bueno ver caras conocidas por acá también y compartir unas pequeñas ideas respecto de lo que venimos desarrollando en territorio y lo que venimos desarrollando ya hace 25 años, que está el departamento de la oficina. Eh, Nosotros, como bien Manuel manifestaba, tenemos este espacio donde lo que se busca más que nada es la participación ciudadana, es decir, generar un espacio de intercambio y de promoción de derechos, en lo que no solo hace a la asistencia, sino también a situaciones de prevención, puntualmente en materia, bueno, mediación comunitaria, pero también en cuestiones que estén relacionadas con usuarios y consumidores o en lo que respecta a las instancias del observatorio de geriátricos. También los espacios que se desarrolla de descentralización, la oficina, cuando en territorios se llevan adelante las distintas oficinas móviles. En general se lleva adelante una acción bastante integrada en estas dos partes, ¿no? Una parte de prevención y una parte de asistencia. Es por eso que lo que proponemos puntualmente desde todo sentido y de todo ámbito es la participación ciudadana. Esta participación ciudadana, ya sea directa o indirecta, desde un punto de vista organizado, ya sea a través de distintas organizaciones civiles o los vecinos y vecinas en particular. Así lo que buscamos es promover derechos de la ciudad, es decir, la persona eh, que participa, por ejemplo, en las instancias de mediación comunitaria, que son estas instancias gratuitas, voluntarias y extrajudiciales, donde lo que hace es valer sus derechos desde una mirada
eh, de una conciencia de obligatoriedad y una participación de la convivencia propia que genera este barrio, este vecino o vecina que integra, eh, lo hace desde un sentido de pertenencia. Y es así también como promotor en todo ámbito, ¿sí? Nosotros cuando estamos en instancias de mediación comunitaria llevamos indirectamente instancias de educación, educación de convivencia, educación cívica, por así manifestarlo, en lo que hace a derechos. Derechos que tal vez la persona no los sabe, no sabe que los tiene, si los tiene no los ejerce. Y esto un poco en sintonía con, si tienen presente, las categorías de derechos que se fueron dando a lo largo de los años, de primera, segunda, tercera, es más, ahora están hablando de una cuarta generación. Derechos que en un principio fueron civiles, políticos, luego económicos, sociales y culturales. Hoy estamos hablando de derechos humanos y pueblos originarios o colectivos, como por ejemplo los de consumidores, los de un ambiente sano, libre, o como el derecho a la paz, o estos cuartos que estamos haciendo referencia, que vendría a ser el uso de las tecnologías, eh, que también están relacionados con el ambiente o aspectos relacionados con la bioética. Hay un autor que define, Bustamante, afirma que la cuarta generación viene dada por los derechos humanos en relación a estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial, y hace más que nada que se diferencia de los anteriores porque al ser humano lo toma como un miembro de una sociedad y en esto puntualmente lo toma al ser humano como especie y diferencia estas nuevas tecnologías que están en esa Carta de las Naciones Unidas, donde comienza todo lo referido a la dignidad humana y a los derechos propiamente de hombres y mujeres que integran una sociedad. La Constitución Provincial de Santa Fe, recientemente aprobada el año pasado, viene a también promover y fomentar determinados derechos desde su preámbulo, por ejemplo, promover el bienestar general, impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social, y garantizar en todo tiempo el beneficio de la libertad para todos los habitantes. Entonces, viene a promover otros tipos de derechos que antes, en la constitución anterior, que era del 68, tal vez no estaban tipificados como tales. Eh, Nosotros desde la oficina, como les decía, tenemos dos puntos importantes. Uno en la prevención, realizando talleres de sensibilización y concientización en espacios escolares, deportivos o vecinales, donde lo que buscamos es prevenir situaciones de conflicto y en el caso que se encuentren, poder desescalarlas. Así garantizando derechos de las personas que tienen a la ciudad y así también garantizando los derechos de participación ciudadana. También, por ejemplo, en cuanto a participación ciudadana, recientemente la semana pasada estuvimos en el barrio de Las Lomas con la comunidad Cuon, donde participamos de una asamblea en el que la comunidad tomó decisión para ponerle nombre a una plaza y así poder reflejar la interculturalidad tanto de la comunidad de pueblos originarios como los criollos y poder visibilizar también la participación que la misma comunidad tiene. Y qué mejor hacerlo en una asamblea pública en una plaza, ¿no? En la misma plaza que se le iba a poner el nombre. Eh, es por esto que entonces uno de los eh, puntos esenciales, digamos, que tenemos a desarrollar es la participación ciudadana, empoderando o promoviendo, mejor así, los derechos que uno tiene. Y como les decía,
formaciones que desarrollamos en los distintos espacios a través también de acciones de prevención, lo que tienen es de llevar adelante una sensibilización y concientización sobre los derechos que la persona tiene en la ciudad y así poder transversalizar la temática en el sistema en general y abordar los distintos casos que tenemos. eh, con los instrumentos normativos, con las opciones que la misma gente quiere llevar adelante. Y si el problema o la situación está instalada, poder desescalarlo. Eso en cuanto a la prevención. Y en cuanto a la asistencia, lo que desarrollamos son espacios de mediación en la oficina o en territorio, donde estas instancias de mediación son dirigidas por un mediador, donde lleva adelante la promoción de la paz. La paz que, no, que uno parecería ser como algo muy teórico o que uno puede llegar a tener un horizonte como algo muy desdibujado, pero en realidad la gente acá llega gritando, llega con expresiones que no se pueden ni hablar y se terminan dando la mano y se abrazan. Entonces, nosotros tenemos esa nuestra mirada transformativa de las distintas situaciones de conflicto que se generan y una mirada desde promover instancias de paz gestionando las buenas relaciones de convivencia, no solamente entre vecinos, sino entre ciudadanos. Siempre con la premisa del empoderamiento y siempre con la premisa de los derechos que uno tiene por ser parte de la ciudad. Y por ser parte de la ciudad no es porque uno pague y se encuentre con los con la TGI al día o porque diga todos mis impuestos están pagos, no tengo ninguna multa, yo necesito esto que se resuelva. Son dos cosas distintas. Uno es el encontrarse de manera tributaria en regla y el otro es participar y encontrarse viviendo en una sociedad que se encuentra como parte. Y es eso puntualmente lo que llevamos adelante. Promover estas instancias de derechos humanos de cuarta generación hacen que generen mejor calidad de vida, hacen que generen eh, instancias de otra mirada como rol del Estado. El rol del Estado en esto tiene que tener una participación activa, tiene que tomarlo como una instancia relevante en la creación del diseño de las distintas políticas públicas que tengan como fin puntualmente el empoderamiento ciudadano, evitando así la exclusión de poblaciones marginadas y llevando una buena gobernabilidad con el ejercicio también de los derechos en sintonía también con otras normativas. Y digo esto porque nosotros también tenemos una mirada del derecho administrativo desde una mirada del derecho humano, ¿no? En favor del administrado, en virtud de lo que las distintas presentaciones, ya sea el informalismo del cual hablamos cuando se hace un requerimiento, siempre que, bueno, se acrediten los mínimos indispensables, intereses legítimos para hacer la petición o para gestionar de manera accesible los recursos. Hemos tenido, bueno, nosotros en la oficina también tenemos personal que interpreta lengua de señas ante determinadas situaciones de reclamo, garantizando también para aquellas personas la accesibilidad a los recursos que el Estado puede llegar a brindar. Em, y también lo que generamos son instancias de formación en otros ámbitos, por ejemplo, el área de consumidores y usuarios, que ahora va a también participar en las escuelas en instancias educativas de primaria. Entonces, digo, somos replicadores y promotores de derechos. Desde una mirada de los derechos de la tercera o cuarta generación, dependiendo cómo lo miremos, porque bueno, el uso de las tecnologías, en este caso como en el que nos encontramos ahora, nos habilita mucho a trabajar y a poder llegar a las personas. Así que bueno, quería compartirles un poco
lo que venimos trabajando y el lineamiento de la mirada que desde la oficina tenemos y también en sintonía de las formaciones que llevamos adelante en la promover. Y nuestra mirada también, más allá del derecho administrativo en un sentido de derecho humano, con el informalismo en favor del administrado, lo que promovemos también es una participación ciudadana donde los mediadores comunitarios que llevan adelante las instancias o los conciliadores en materia de consumidor llevan adelante las audiencias de consumidores una mirada de empoderar al ciudadano y no ser el protagonista. El rol del Estado tiene que ser un Estado presente pero ausente al mismo tiempo, donde se le garantice a quien participa de estas instancias una mirada de participación activa, es decir, no que gracias al municipio, y en esto digo, no gracias al Departamento de Mediación Comunitaria, porque hay unos mediadores muy copados que llevan adelante instancias de mediación, se resuelven y se aprueban tantas mediaciones por año. No, los protagonistas son las partes. Lo que hacen los mediadores solamente están llevando adelante y conduciendo a las partes a un buen diálogo para que en ese entendimiento puedan hacer valer sus derechos. Y lo mismo sucede con las instancias de conciliación. Pero en el caso de la diferencia consumidores y usuarios es que desde la oficina normativamente está establecido de que quien lleva adelante, es decir, el conciliador que lleva adelante esa audiencia de conciliación de consumo, tiene que estar en favor de la parte más vulnerable la negociación y así poder eh, asistir o abogar por esos derechos que se encuentran vulnerados en esa instancia. Pero siempre con una mirada en favor del administrado, ¿no? Así que bueno, breve quería comentarles estas líneas. No sé si eran lo que tenían de expectativa, así que bueno, cualquier cosa abrimos un poco a la participación de todos. Bueno, ahora abrimos el espacio a las preguntas, justamente. Yo quería preguntar, ¿cómo afectó la reforma constitucional provincial a vuestra área? Ya que se incluyeron muchos nuevos derechos, creo que un par de ministerios nuevos. ¿Cómo les afectó a ustedes? En materia de mediación, para nosotros es gratificante la constitución nueva porque la constitución anterior del 68 no hacía referencia a los medios adecuados de resolución de conflictos, teniendo presente hoy el artículo 6, el artículo que garantiza el acceso a la justicia y la resolución de conflictos en un plazo razonable. Este artículo 6 de la Constitución Provincial de Santa Fe actual viene a dar un marco normativo provincial y poner dos renglones lo que se viene desarrollando con una mirada muy distinta y también reconoce los medios adecuados de resolución de conflictos. Así que para nosotros, pulgar para arriba la Constitución. Bien, Ana, creo que vos tenés una pregunta. Sí, yo quería comentar, bueno, gracias. Primero agradecerles el haber abierto el espacio al equipo y a esta iniciativa. No, les comento un poco más, un poco, bueno, Esteban comentó al principio. Me parece buenísimo conocer esto de la mediación comunitaria las opciones que tiene, porque un poco el riesgo que tenemos, y nosotros lo reconocemos desde la universidad y la academia, muchas veces es como un desfasaje, ¿no? Entre lo que pasa en la ciudad en materia de derechos humanos y lo que estudiamos. Entonces, por eso valoro mucho esto, porque nos ayuda como a todo lo que venimos estudiando en la universidad, en los ámbitos académicos, las discusiones, vemos, bueno, esto qué tiene que ver con lo que pasa en nuestra ciudad en materia de derechos humanos. Entonces, por eso valoramos mucho, mucho el espacio. Nosotros nos ocupamos generalmente de un trabajo más reflexivo, académico, y veíamos esa necesidad de ver, bueno,
esto, ¿qué tiene que ver con justamente esto que decían antes de lo territorial? Así que bueno, volver a agradecerle porque a nosotros nos ayuda un montón a hacer ese vínculo. Y bueno, también abrir el equipo, eso me parece que así como sí, también, es decir, abrir el espacio académico para lo que les pueda servir, eso también. Si pueden, si en algún momento entienden que desde el espacio académico también podemos aportar a las cuestiones territoriales, con mucho gusto, y me parece que para eso también estamos. Creo que ese es un poco el objetivo de estos espacios de extensión, de hacer ese vínculo entre la producción de conocimiento y lo territorial. Y un poco en esta idea de intercambio de saberes, sabiendo que no es que hay un conocimiento mejor o peor, sino que son diferentes formas de conocimiento y bueno, y la necesidad de ese intercambio para enriquecernos. Así que bueno, como profundizar, quería subrayar un poco esta apertura también del equipo para mantener un intercambio. Y no, y quería preguntar un poco más, un poco en en esta línea de interés en lo que pasa más en la ciudad. No sé si hay datos así, pero más o menos, porque escuchaba esto de la mediación y de los talleres, ¿de qué volúmenes hablamos? ¿O hay algunos datos que se puedan saber? Porque eso desde la investigación nos sirve un montón saber, no sé, en la ciudad se llevan adelante tantas mediaciones por año o tantos por mes o cómo está funcionando. O sea, si hay datos de eso, a nosotros nos viene muy bien para la investigación, saber cuántos casos, para los relevamientos, para estar un poco más al tanto de los números. Nosotros no tenemos ese tipo de acceso a ese tipo de datos y si hay algún tipo de esa información nos vendría muy bien. Lo mismo de los talleres, por ejemplo, si dice, bueno, no sé, esto es algo sistemático o bueno, se llevan adelante periódicamente o son más esporádicos, en qué se llevan, decían las ciudades, pero esto no es tanto a nivel de relevamiento, sino como para tener más información que a nosotros nos sirva después, por ejemplo, para citar, porque a veces cuando hablamos de ciertas, em, por ejemplo, el año pasado hicimos un informe de las actividades de la cátedra y de lo que pasaba a nivel nacional, provincial o municipal, y bueno, y nos viene bien tener esas informaciones porque a veces también la damos a conocer. Así que bueno, eso, si hay algún tipo de datos que nos puedan servir para saber cuántas mediaciones hay, cuántas se resuelven de qué manera, si les llega a servir que nosotros analicemos esos datos, nos viene muy bien, por ejemplo, eso los ofrecemos. Si tienen datos y nos quieren pasar, por ejemplo, y nosotros podemos hacer tranquilamente un informe o un paper sobre cuántas mediaciones hay, cuáles se resuelven bien, cuáles positivas, cuáles no, qué sé yo, eso me parece que es una información súper valiosa y que nosotros no la teníamos en cuenta. Y lo de los talleres, por ejemplo, también, si eso es algo sistemático, si no, si hay también en todas las escuelas, se ofrecen así a todas por igual, es algo que se da en las grandes ciudades o también en los pueblos, también hay en las escuelas de campo, o sea, cómo funciona y si uno lo puede pedir, porque eso también es algo que nosotros podríamos nombrar para promoverlo. Bueno, buenísima. Gracias, Ana. Eh, bueno, respecto de los talleres, voy a empezar al revés en cuanto a los talleres, el ofrecimiento se hace al principio de cada año lectivo a través de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación convoca a las escuelas secundarias y primarias y les comunica las distintas ofertas que están disponibles, ¿no? Y luego los docentes de cada institución van haciendo los requerimientos, los distintos requerimientos. Nosotros ofrecemos dos instancias, una es relacionada para docentes de escuelas secundarias y otro para estudiantes de escuelas secundarias, preferentemente cuarto o quinto año, en lo que es en materia de convivencia pacífica o comunicación asertiva y no violenta puntualmente. En lo que hace a materia de consumo, para escuelas primarias y ahora comenzamos con deporte, mediación en el deporte. En cuanto a los datos que manifestás, me parece sumamente necesario el intercambio de saberes en el espacio académico y territorio. Nosotros
Tenemos un convenio también con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, donde estudiantes de abogacía asisten a la oficina para realizar como escenario externo de la práctica profesional final sus últimos pasos por la facultad. Entonces, también eso habilita un poco a esa relación estudiante-realidad, ¿no es cierto? Y hace un tiempo, antes de la pandemia, realizamos un trabajo donde pudimos detectar que en esto de realizar las distintas análisis, los distintos cuestionarios, para habilitar la cantidad de materia de género, o sea, a realizar una estadística, no me salía de estadística en materia de género, para poder detectar la participación ciudadana de mujeres en instancias de mediación comunitaria, y pudimos observar que las mujeres en territorio son las que solicitan más que los varones mediaciones comunitarias, y hoy son referentes territoriales en los distintos espacios de la ciudad. Y cuando hacemos referencia, siempre hablando del municipio de Santa Fe, teniendo competencia en la ciudad, ¿no es cierto? En esto también hago relación a lo que hace en cuanto a talleres. Siempre estamos hablando de la ciudad de Santa Fe. Esto en respuesta a lo que comentabas respecto de las solicitudes de escuelas que se encuentran en otro eje urbano. Solamente No, de Santa Fe. perdón, me refería un poco más a los barrios, digo, y también a la relación estaba pensando en pequeñas escuelas o si había escuelas más grandes, o sea, pensando un poco qué tipos de escuelas accedían o si era para cualquier escuela. No, no, cualquiera que esté Corazón. interesada. De hecho, hoy en la mañana estuvimos en dos escuelas, una escuela Quiroga, la otra La Salle. También asistimos a la semana que viene, estamos en la escuela Thompson, y luego estuvimos en la Juana del Pino, también estuvimos en Juana Zurduy, o sea, todas las escuelas secundarias de la ciudad. De hecho, veo acá con integrantes de escuelas que están en Centenario también y también participamos, es decir, eso. Los datos de relevamiento, te decía, respecto a lo que hace a los acuerdos puntualmente que se llegan a instancia de mediación, nosotros tenemos sí el porcentaje de acuerdo, pero manifestamos esto, ¿no? No el rol del Estado, que gracias al Estado se llevó a tantos acuerdos. Siempre participamos de decir, bueno, también el hecho de que te llegue una invitación a una instancia de mediación implica que haya una transformación en la relación de convivencia. Por ende, hay un montón de instancias que nosotros invitamos a participar de estos encuentros de mediación comunitaria, que se resuelven por fuera de la misma mediación, es decir, no llegan a asistir a la instancia de mediación porque, como es una relación entre vecinos, eh, se arregla por fuera y se arregla antes de venir. Entonces, ¿pero qué pasa? El impacto, la transformación y el empoderamiento ciudadano de los derechos que se encuentran ya se realiza. Entonces, tiene otro valor, otro sentido. Por ende, cuantitativamente es complejo realizar un informe, una estadística, pero cualitativamente sí lo es, porque tiene un impacto positivo en la sociedad, ya que lo que se trata es de destrabar conflictos y prevenir que escale. ¿Me explico? Lisandro, yo acá recordaba algunos números, Ana, un poco para contestar a tu consulta, son del año 2025. Eh, Llegamos alrededor de 21 escuelas, o sea, estamos hablando de 21 talleres y cerca de 1.750 alumnos, más o menos como un dato del año pasado. Sí, Esteban, ¿vos tenías una duda? Bien. Muchas gracias, Lisandro, Manuel, por su tiempo, y bueno, también por el esfuerzo y por ahí entendemos también que quizás están trabajando fuera de horario de lo que es normalmente su horario de trabajo y bueno, se han abierto para nosotros. Eh, en sintonía con esto que marcaba Ana hace un rato, eh, encontramos muy valioso, ¿no? Esta posibilidad de intercambio, porque
Esto es una apreciación personal, pero puede ser que la academia esté llegando tarde a la realidad y en cambio ustedes están llegando mucho más a tiempo, mucho más tempranamente. Generalmente, en la enseñanza universitaria, no todo lo vinculado a derechos humanos lo llevamos a lo internacional, a lo nacional y rebuscadamente quizás hacia lo provincial, pero hay muy poco en la enseñanza de los derechos humanos del rol de lo municipal. Entonces, bueno, preguntarles a ustedes también cómo, o sea, yo creo que esto es una evolución que se viene dando históricamente y quizás si hace 50 años el municipio no tenía nada que ver con materia de derechos humanos, hoy distintas circunstancias han llevado a que de golpe el municipio tenga un rol súper importante. Ustedes lo acaban de describir. Todavía no terminamos de apreciar ese fenómeno, me parece, en la enseñanza del derecho, pero bueno, preguntarles cómo han ustedes vivido también ese cambio, cómo ven las cosas, cómo han cambiado en los últimos 20, 25, 30 años, si hubo cambios de enfoque, si siempre fue lo mismo, cómo fueron descubriendo estas necesidades. Y pensando un poquito a futuro, creo que no es una pregunta, no es que no tenga una respuesta conclusiva, pero creo que una de las grandes novedades, ya que tocamos el tema de la nueva constitución, es el derecho a la ciudad que aparece mencionado en la constitución. Bueno, ¿cómo ven ustedes que pueda significar para el municipio de Santa Fe a futuro, especulativamente, que se haya, bueno, reconocido este derecho a la ciudad en la constitución de Santa Fe? Así que bueno, esas dos preguntas. Un poquito una mirada hacia el pasado que nos trajo hasta acá y también qué ven para el futuro. Y yo creo que todo tiene relación un poco con lo que ya está desde tiempo, que a veces en la práctica eh, no hay mucha promoción, ¿no es cierto? Como es la nueva Constitución de 1994, en el artículo 75, inciso 22, inciso 24, que están vigentes a nivel nacional, que nos enmarcan, nos encuadran en una promoción de derechos. Los tratados con jerarquía constitucional de derechos humanos, el Pacto San José de Costa Rica, digo, hay un montón de normativa que está y, y nadie la ve, ¿no? O al menos no se implementa. Hoy nos suma esta normativa muy importante a nivel local y la verdad que está muy bueno porque nos ayuda y nos pone un poco de cercanía, pero nada dice de que aquello no tenga su importancia y su efecto, ¿no es cierto? Una norma supranacional en esa pirámide kelseniana, ¿no es cierto? Y así también están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde tenemos al 4 educación de calidad, donde tenemos al eh, 16, paz, justicia, instituciones sólidas, donde hay un montón de otras, el 12 producción y consumo responsable, ciudades y comunidades sostenibles, el 11 digo, hay un montón de normativa, por ejemplo, el 3 salud y bienestar, ¿no es cierto? Digo, si uno se pone a analizar en sintonía, la verdad que nosotros venimos desarrollando desde un tiempo, por eso estamos muy contentos con el respaldo de las instituciones políticas, ya que generan instancias de promoción de derechos. Desde el diseño de la política pública, ya sea al diseño de una folletería, ¿no? Al de promover y poner en agenda una temática tan importante como es la promoción de derechos, eso hace que se tenga una mirada local muy importante a la ciudadanía, ¿no? El hecho de que la dirección haya dejado de ser dirección para pasar a tener rango de secretaría en un organigrama institucional
genera una instancia de reconocimiento no solo al trabajo que uno viene desempeñando, sino también una relación con la política pública que se desea implementar. eh, Poner en agenda la temática de paz, justicia e instituciones sólidas, como lo dice el Objetivo 16, y generar instancias que lleven adelante promoción de derechos en un eje tan importante como es el de pacificar la ciudad, hace a tener un reconocimiento, digo, de lo que uno viene desarrollando y que realmente haya un match, vamos a decir, entre el trabajo, una coherencia entre el trabajo y la planificación. También con esta mirada que uno gestiona y trata de hacer, ¿no? Constantemente, de esa mirada de derecho humano que debemos y queremos promover que debe tener el derecho administrativo. No sé si apuntaba a la respuesta. Yo quería Sí, hacer sí, un sí. párrafo, si me permite, Esteban, respecto a tu segunda consulta, que es el derecho a la ciudad, y así mientras vos elaborabas la propuesta de consulta, eh, hacía la reflexión con la reforma constitucional del 94, alternativas, que en aquel momento cosas de la del 94 no se cumplen. Y no quiero ser pesimista, al contrario, soy optimista por naturaleza, pero espero que este derecho a la ciudad, que hoy actúa como un paraguas, pero que a la vez también es a futuro pensar en lo que tenemos los santafesinos a partir de esta reforma que se coloca en este artículo, famoso artículo 35, que es un anhelo de todos, el reconocimiento, bueno, a tener un territorio, a la vivienda, a la infraestructura, etcétera, etcétera, se concrete y se haga realidad lo más pronto posible, que no tengan que pasar muchos años en que podamos gozar de esos derechos conseguidos a partir de esta reforma. Y en esto muchos tienen que ver ustedes, los educadores, los futuros educadores, los docentes, los maestros, los profesores, en hacer mucha docencia, en hacer mucha cultura de esto. Y también, porque mientras hablaba hoy Lisandro, un poco la competencia o la función que tiene esta dirección es promoción de derechos, prevención. Nosotros es como que estamos haciendo generalmente eso, recordarle a la gente que tiene un derecho y que debe ejercerlo, así como tiene obligación, por supuesto, pero que tiene un derecho y debe ejercerlo, recordárselo que lo tiene, que está escrito, que ya tiene rango constitucional. Y mucha gente por ahí no lo sabe, lo desconoce, entonces pensamos siempre en equipo, che, cuánto falta hacer docencia, cuánto falta trabajar estos temas desde el rincón más chiquito de la naturaleza hasta los más grandes. Yo creo que eso es un poco la mirada que quería dejar sobre esta consulta que hiciste del derecho a la ciudad. Gracias, gracias, gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta. Bueno, no Una sé cosita si... nada más, abusando Ajá. de Lisandro y sus condiciones que las tiene y de sobra para la mediación comunitaria. Me gustaría, Lisandro, si podés contar cómo es el proceso de una mediación. Inventá el caso que quieras, conocemos un montón a partir de esta gestión, pero como para que muchos de los que nos están escuchando y viendo en este momento puedan tenerla como una herramienta válida al momento de usarla. Un caso que se te ocurra en este momento que te cruce por la cabeza. Gracias, está buenísimo eso. Bueno, la mediación, vieron que hay distintas instancias, ¿no? Mediaciones prejudiciales, mediaciones judiciales, mediaciones penales. Y la comunitaria tiene otro sentido en relación con las distintas escuelas que atraviesan la formación de mediación. Hoy
cuando hablamos de mediación podemos tener distintos sentidos, distintos lineamientos en función de lo que queremos lograr de esa reunión, ya sea siguiendo una instancia de la escuela de Harvard donde lo que le importa es el acuerdo en sí mismo y llegar a un acuerdo es el objetivo, que se puede dar muy bien en una mediación prejudicial donde esta instancia por ejemplo, en el requerimiento de una cuota alimentaria o en un cuidado personal, donde lo que nos importa es irnos de ese encuentro con un acuerdo, ¿no? Redactado y así después lo podemos hacer valer en caso de incumplimiento. En una instancia de mediación comunitaria, lo que nos importa es el compromiso ciudadano, que no es poco. Este acuerdo que nosotros vamos a hacer, la ordenanza indica que no puede ser ejecutado, como sí lo puede ser ejecutado un acuerdo en una mediación prejudicial. Y en este sentido hablamos de ejecutado frente a algún incumplimiento. Pongamos un ejemplo en el que no cortó las ramas o pone la música fuerte, tiene perros que ladran. Ponemos ejemplos en pleno centro de Santa Fe, a 2 cuadras del municipio, una vecina hace el requerimiento para que nosotros intervengamos porque había gallos que cantaban a las 5 de la mañana. 5 gallos que cantaban a las 4 o 5 de la mañana todos los días. Estamos en un ejido urbano donde a 2 cuadras del municipio se encontraban todos estos animales cantando. Y ella manifestaba de que no podía estar, no podía dormir y tenía todas las cuotas, todas las TGI pagas, toda estaba al día, tenía su buen ejercicio de... Entonces exigía que el municipio le dé una respuesta. Nosotros, como municipio, lo que promovemos son instancias de diálogo, instancias pacíficas, por ende, convocamos a través de una invitación, ¿no? No así una cédula, ya que no es una audiencia, sino es una reunión, a una instancia pacífica de diálogo dirigida por un mediador comunitario, que no necesariamente debe ser un abogado, sino personal de la oficina, donde lo que se promueve esta instancia de diálogo y se convoca al vecino. El vecino con buen atisbo manifiesta de que él tiene sí gallos y gallinas y que comparte el mate con sus gallinas. Y entonces hicimos esta mediación, esta reunión en territorio, fuimos al domicilio, tanto de uno como del otro. Y nos encontramos con este vecino, con sus gallinas, con sus gallos, pasamos al patio, conocimos su casa. La verdad que fue una reunión muy, muy productiva, porque él nos comentó que eran sus mascotas. Y entonces él decía que para él le molestaba mucho el ladrido del caniche de la vecina y que por qué él, sus mascotas tenían que dejarla de lado y llevarlas a otro lugar de la ciudad, siendo de que el ladrido del perro o del caniche de la vecina también sucedía lo mismo. Digo, entonces acá se ven todas las figuras. Por un lado, cuestiones de comunicación. ¿Qué entendemos cuando entendemos algo? ¿Qué entendemos por mascota? ¿Qué entendemos por vecino? ¿Qué entendemos por sonido elevado? ¿No? Entonces, son cuestiones propias que hacen en la comunicación. Y también lo que hace en comunicación al mapa y al territorio que tiene uno de una realidad. Porque tal vez su mascota, su compañía, su sentir estaba en esos animales que ambos vecinos tenían, es decir, ambos tenían un punto en común. Ambos tenían una mascota que les acompañaba, porque eran personas solas. Después, bueno, la situación se resolvió porque después de mucho trabajo se fue viendo cómo llevar adelante que el requerido, es decir, el dueño de estos gallos y gallinas, fuera reubicándolos, teniendo presente la cuestión del ejido urbano y también porque, bueno, su contrato de alquiler estaba pronto a vencer y también se mudó a otro lugar alejado de- del centro.
Pero digo, viéndolo así, se logra transformar de esta forma a través de herramientas de la comunicación que son preguntas, ya sea cerradas, abiertas, circulares, o a través de la herramienta de la escucha y el parafraseo, que son herramientas propias de las instancias de negociación y de mediación. Y se logra también generar un cambio de transformación del conflicto, porque si estos vecinos no hubiesen estado con la apertura suficiente para ese compromiso ciudadano y esa participación que ambos tenían respecto de esta situación de conflicto, tal vez el conflicto hubiese escalado. Y de una mediación comunitaria hubiésemos pasado a una mediación penal, donde hubiera una intervención de algún fiscal que por criterio de oportunidad hubiese derivado la denuncia, porque ese conflicto hubiese escalado. No sé, me pongo a pensar en la posibilidad de que se pueda llegar a dar el abuso de armas o amenazas o lesiones o lo que fuere, cualquier tipo de conflicto que escale. La mediación comunitaria también tiene ese efecto, es preventiva de la escalada del conflicto y es preventiva de otras instancias que luego ya no se puedan resolver. Eh, y, y se han arreglado muchas cosas, desde el entrenamiento. Hemos tenido otra, por ejemplo, con unas perras Lassie que ladraban cuando la dueña no se encontraba porque se iba a trabajar, era enfermera y tenía distintos turnos rotativos. Y la vecina no podía disfrutar del patio porque las perras ladraban extrañando a su dueña. Y bueno, entonces lo que logramos fue entrenar, que la requerida entrene a sus mascotas y bueno, se entrenaron y dejaron de ladrar. Lo que pasa es que, claro, la vecina no sabía que las perras ladraban cuando ella no estaba. Entonces, Mm. como todo en comunicación, es tu mirada. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de que vos mirás esta cara y el otro ve esta cara. Entonces, lo que tratamos de hacer en mediación es esto, que ambas caras puedan mirar las dos partes de la misma realidad y así poder empoderarse con los derechos que tienen. Pero no es, reitero, no es el rol participativo que gracias al departamento no se ha logrado tantos acuerdos, sino que gracias a los mismos vecinos que pudieron tener ese compromiso ciudadano del derecho a la ciudad que les pertenece. Puedo preguntarte por una cuestión pragmática, también ¿dónde se entra en contacto con la oficina? ¿Es queda en la municipalidad misma o hay No, algún nosotros otro nos lugar? encontramos detrás de la terminal Ah, de colectivos por calle Las ajá, Heras 2883. Y nos ajá. podemos, también el pedido de mediaciones comunitarias, pueden hacerlo por correo electrónico, por WhatsApp o de manera presencial. Lo que requerimos siempre, el proceso se hace ante el pedido, también pueden llamar al 0800 777 5000, que es el 0800 de Atención Ciudadana, donde son las distintos canales donde ingresan las solicitudes. Nosotros nos ponemos en contacto con quien solicita la mediación y luego convocamos al vecino, que no necesariamente tiene que tener el dato, porque tal vez dice, bueno, yo no sé quién vive acá a la vuelta, pero tengo las ramas y tengo las hojas que constantemente están tapando mi canaleta, ¿no? Y no Claro. desagua bien, entonces genera toda una cuestión pluvial dando vuelta. Y bueno, nosotros gestionamos todo para poder ubicar, invitar al requerido y así poder llevar adelante la reunión. No, También nos derivan situaciones de otras dependencias de la municipalidad, donde nos llegan a través de expediente, edificaciones privadas, catastro, el área de control y demás. Olvidé comentarles también, ya que estamos en esta instancia, que también recibimos expedientes de instancias de lo que hace a la justicia restaurativa. Y en este sentido, nosotros llevamos adelante instancias de facilitación donde lo que brindamos es el encuentro con el usuario del servicio público de transporte de pasajeros ante las solicitudes que desde el órgano de control de transporte de pasajeros nos requieren. Hacemos el supuesto.
Por ejemplo, estoy en la parada de colectivo, pasa un colectivo de una línea donde no me permite subir porque yo no le muestro, le muestro el carnet que tengo de discapacidad y no me permite subir. Y bueno, entonces ahí me comunico con el órgano de control de transporte de pasajeros elabora un expediente y más allá del trámite administrativo, previamente viene al área para así poder nosotros restaurar el vínculo que tiene el ciudadano con el servicio público de transporte de pasajeros. Recuerden que el servicio público de transporte de pasajeros sí, tercerizado a empresa Claro. donde nosotros convocamos a la empresa, convocamos al área de personal de la empresa y al chofer de la línea de colectivo para que junto con el usuario en esa instancia se restaure el vínculo y ya sea un pedido de perdón o hasta, por ejemplo, hemos gestionado una instancia de acuerdo en una cantidad de litros de leche para un comedor de acá de un barrio de la ciudad, porque consideraba la persona que había sido vulnerada en sus derechos que eso podría llegar a ser una instancia de restaurar el vínculo con la sociedad. Y obviamente que luego la empresa, además de esa instancia, evalúa la posibilidad de sumarios, inscripciones en sus legajos y otro tipo de sanción de manera interna. Entonces digo, también además están estas situaciones que nos llegan para generar esta instancia de restaurar el vínculo. Y Lisandro, también, hablando de justicia sí, restaurativa, nos omitimos contarles que también estamos trabajando con libertad asistida y sí, con justamente eso, terapia breves. justamente se lo iba a comentar, que en la parte de aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad, principalmente jóvenes, nosotros tuvimos una participación en el Centro de Rehabilitación Penal Juvenil de Las Flores, de acá de Santa Fe, donde trabajamos junto con estos jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley penal y también con aquellos que tienen medidas aprobadas por el juzgado y que se encuentran con una libertad asistida. Y en esto lo que buscamos puntualmente es restaurar el vínculo con la sociedad por un lado y por otro lado generar un cambio de paradigma y generar una acción positiva en la educación ciudadana que tienen estos jóvenes para que no vuelvan a realizar determinados hechos que los llevaron a esa instancia y así generar instancias más participativas de promoción de sus derechos en sus edades en las que se encuentran, ¿no? Muy bien. Ahora con el cambio de normativas, más con el cambio del código y de la responsabilidad penal juvenil, ¿no es cierto? No es menor. Y en esto que hablaban con el intercambio de saberes, es muy importante poder generar esa sinergia en lo que hace a los datos y al relevamiento de situaciones que se encuentran con los jóvenes en conflicto con la ley penal. Se viene una Bueno, tarea grande en ese campo con este cambio de ley que hay. Bueno, me parece que estamos en condiciones de ir finalizando, ¿no? sí, ya pasó 1 hora y 10 minutos. Queríamos agradecer al doctor Lisandro, al señor Manuel, su participación, el que nos hayan podido atender, este, bueno, lo que nos han podido comentar de su área de trabajo, la mediación, y bueno, por acercarse a nuestra comunidad académica, eh, y bueno, informarnos y responder nuestras preguntas. Ojalá, permiso, Octavio, tomo esto, ¿no? Para decir, ojalá podamos generar también más puntos de encuentro a futuro, ¿no? De decir, bueno, de poder trabajar un poco más juntos, de nutrirnos mutuamente, ¿sí? Siempre pensando en cada uno desde su lugar, poder poner su granito para que la sociedad esté un poquito mejor. Así que bueno, también como director de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos, no.
no quería dejar de agradecerles y bueno, ojalá, como les decía, podamos tomar este encuentro como un punto de partida. Gracias.